Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase, la clase del día lunes. Felicidades a todos el día del 1 de mayo, todos mis estudiantes que están en el trabajo. Y bueno, vamos a continuar. En esta oportunidad la semana pasada vimos, recordemos que vimos en el Génesis, en el capítulo 27, vimos, estaba dividido en dos partes, y esta vez vamos a ver en la segunda parte del capítulo, aunque es el título 28, pero no tiene título, ¿no? El 27, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Recordemos, Jacob obtiene la bendición de Isaac, eh, mm, por un acontecimiento que pasó con su madre, la cual Isaac iba a bendecir a, a su hijo. En este caso, lo iba a bendecir, y él tenía problemas con la visión. Y bueno, haciendo un pequeño resumen, lo mandó a que fuera de casa. A casa le hicieron un guiso, una comida, y luego viniera y lo bendecía. Su hijo, que es Isaú, ¿no? Isaú, que es el hijo mayor. Pero viendo esto, la madre de ellos, o sea, la esposa o la mujer de Isaac, viendo esto, que ella le iba a bendecir, Isaac iba a bendecir a Esaú, y hizo pasar a Jacob como Esaú para que lo bendiciera a él. Posteriormente, Esaú llega, hace lo que dijo el padre, le lleva la comida, y Isaac le dice que ya o sea, se sorprende primeramente porque no pensaba que lo había bendecido, el cual no fue así, fue justamente Jacob. Isaac se enfurece bastante, y incluso nombra que quiere, o siente odio por Jacob, el cual la madre, que fue una de las mm, o que planeó todo esto, manda a Jacob fuera porque teme en este caso, por su vida. Bueno, ese fue lo que vimos en el capítulo anterior. Ahora vamos a ver el segundo capítulo, que es el capítulo 28, y a ver qué, en realidad, qué pasa o qué acontecimiento sucede, y qué Dios revela o le revela a Jacob sobre todo esto, ¿no? Cómo ver todos los acontecimientos que está pasando, ¿no? Bueno, vamos a ello. Porque como siempre vamos a estar leyendo la palabra y posteriormente analizándola. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Vamos a ver el color acá. Vamos a colocarle un color. Ahí está. Y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de la hija de Canac. Fíjense, aquí podemos analizar que posteriormente de lo que pasó con el engaño y todo, vemos que Isaac en realidad lo volvió a bendecir, lo bendijo, lo, le confirmó la bendición que le había dado en aquella oportunidad. Esta vez me imagino que ya sabiendo todo, tuvo que decidir en bendecirlo, lo bendijo, ¿no? No vemos aquí que hubo ningún tipo de situación o enfrentamiento por lo que había hecho. Levántate, ve a Padán Arak, a casa de Beltuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de la hija de Labac, hermano de tu madre. En este caso lo envía a un sitio que no era Canac, sino Betuel. Y el Dios omnipotente te bendiga y le haga fructificar y multiplicar hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras,
que Dios dio a Abraham. O sea, ya inmediatamente le están dando por herencia lo que Dios, la tierra que Dios le prometió a Abraham para su descendencia. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a parar a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, padre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, o sea, como su padre había bendecido a Jacob. Él lo vio, ahora sí lo vio, no hubo ningún engaño, no había ninguna confusión, sino inmediatamente él bendijo a Jacob. Y le había enviado a Arak para tomar así, para sí mujer de allí, que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de hija de Canac. Eso fue lo que le dijo al principio, ¿no? Como vimos al principio, como él le indicó y Jacob realmente lo hizo, como el padre lo estaba indicando. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y le había ido a Parán. Fíjense, aquí lo dice muy claramente. Él obedeció a su padre y a su madre, ¿no? Como le había dicho. Y se fue y vio a sí mismo Esaú que la hija de Canaán parecía mal a Isaac, a su padre. O sea, él vio que al principio, cuando leímos, vemos que él no le parecía, Isaac no le parecía la hija de Canaán. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer de Mahalac, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaioth, además de sus otras mujeres. Bueno, en aquellos tiempos era, eh, por lo que vemos aquí, era permitido tener más de una mujer, ¿no? Porque aquí nos vemos que dice, además de sus otras mujeres. Eh, Aquí no especifica Ismael, cuando habla de Ismael, no especifica si estamos hablando de Canac. No sé, no, aquí vemos que tomó él mismo su decisión. Tomó él mismo su decisión, no la tomó porque su padre Isaac le había comunicado, le había dicho que hiciera alguna de estas cosas que hizo. Él simplemente se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Mahalac. Ahora, si esta mujer de Mahalac no era, lo que parecía mal a Isaac, bueno, estaba desobedeciendo en cierto, o estaba buscando trifulca o venganza, más que todo. Eso es importante, que por lo que le pasó, o por lo que pasó con la bendición del capítulo anterior que vimos, que leímos, que estudiamos, él obviamente había rencor con, en este caso, Jacob, y quiso posiblemente, si estamos especulando, si Ismael, estamos hablando del mismo sitio de que es Canac, que no lo especifica, entonces estaba buscando como una especie de venganza para porque tenía rencor por lo que le había sucedido por la bendición que no fue otorgada para él, que al inicialmente vimos que sí iba a ser otorgada para él. Bueno, seguimos leyendo para acá, estudiando cada uno de los. Ahora vamos a ver lo que es Dios se aparece a Jacob en Bejer. Vamos a ver qué hace o qué pasa, que esto es lo que donde quería llegar. Realmente cómo o qué realidad, en qué posición, cómo está viendo todos estos acontecimientos que ha pasado con Jacob, con Isaac y las bendiciones. Vamos a ver qué pasó, que vamos a seguir leyendo y estudiando. Salió pues Jacob de Bersabá. Salió a Jacob de Bersabá y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol había puesto, se llevaba de noche, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, no estaba descubierto, no tenía en casa, choza, nada, sino se colocó en una cabecera y en una piedra y se acostó. Y soñó, fíjense, Dios también habla en los sueños, ¿no?
Dios habla en un modo de comunicarse Dios es a través de los sueños, ¿no? Y aquí vemos cómo se comunicó en este caso a Jacob. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían, descendían por ella. O sea, hay una escalera, había ángeles donde subían y subían y bajaban. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Vamos a ver qué dice. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré, y a ti y a tu descendencia. Fíjense aquí, ¿no? Dios es Dios de pacto. Dios es Dios de pacto. Aquí lo vemos muy claramente. Él pactó con Abraham que su descendencia y la descendencia de su descendencia que iban a dar por tierra, ¿no? Por descendencia, eh, y él lo está haciendo en este caso, ¿no? Cuando dice, y yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostada te la daré a ti de descendencia. Vamos a seguir aquí. Y será tu descendencia como polvo de la tierra, o sea, enorme, ¿no? Tu descendencia como polvo en la tierra, y te extenderé al occidente y al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. Fíjense. Eh, mm, Aquí vemos que Dios no está viendo sus agravios, sino, o sea, a veces, posiblemente si comparamos, Dios, recuerden que Dios habita en donde en el corazón. Si su hijo mayor, el hijo mayor, Isaú, cuando hizo ¿qué hizo Isaú? Isaú fue una persona, fue un hijo que obedeció, pero por el rencor que hizo, y quería hacerle o buscar por mujer a, a una mujer que no aprobaba a su padre, ¿no? Sin Isaac haberle dicho que lo hiciera. Mientras que Jacob sí lo hizo. Sí lo hizo, fue obediente y aparte de eso, en realidad él obedeció a su madre cuando tomó lo que hizo, por llamarlo, eh, mm, realizó ese engaño, ¿no? Porque tenemos que decirles como las palabras engaño, haciéndose pasar por su hermano Isaú, pero él obedeció a su madre y luego posteriormente obedeció a su padre. Y aquí vemos también que no guarda ningún rencor con su hermano ni con nadie. Entonces, Dios obviamente habita en el corazón. Y ahora mientras Isaú, aunque obedeció a sus padres, él tenía en su corazón rencor por lo que le había hecho Jacob. Incluso pensó en la muerte de Jacob, en el cual Jacob no tenía culpa ninguna, porque simplemente él obedeció órdenes de su madre y luego su padre lo bendijo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a la tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Fíjense, Dios estará permanentemente, estuvo permanentemente con él y estará, obviamente estaría con él, con Jacob, ¿no? Le dice, claro, siempre llevando la voluntad de Dios. Cuando dice, y te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho, ¿no? Te he dicho, es la voluntad de Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en el lugar, y yo lo sabía, y yo no lo sabía. O sea, él desconocía que ese era el sitio donde Dios quería que él hiciera su edificación, la edificación de su generación. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible este lugar, no es otra casa que casa de Dios y puerta del cielo. Claro, él tuvo miedo en el sentido el temor que obviamente siembra en que de ahora en adelante tiene que hacer en ese lugar santificado, ¿no? Estaba acostado tranquilo, sin ningún tipo de cuidado,
y en realidad ese era un sitio que Dios lo había dispuesto para ser un sitio santo, ¿no? Porque tuvo el sueño y la revelación en este caso. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, la piedra que había colocado en su cabecera de almohada X, y derramó aceite, ¿no? Y llamó el nombre de aquel lugar Bejer, aunque Luz-Bet era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjense, se consagró en ese momento a Dios, a donde vaya, si era ahí, si era cuando si tenía que volverse con su padre, todo era en paz y siempre acompañado de Dios, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí, muy interesante, que es la primera vez que desde que estamos leyendo Génesis habla de esto, porque eh, siempre hay el tabú o algún tipo de insinuaciones o X sobre este punto, pero aquí lo vamos en este estudio bíblico que estamos haciendo desde el inicio, desde el punto cero, del inicio del universo, del planeta y de lo que hizo Dios, cada una de las versículos, estudiándolo en profundidad, vemos en este versículo 22 donde habla por primera vez sobre el diezmo, sobre ese diezmo, ¿no? Que es muy cuestionado, que a veces dicen que en la Biblia no aparece, que dicen que no, que eso no es invento del pastor, que es invento. No, o sea, en la Biblia sí lo habla, sí lo especifica y vamos a ver en la continuidad de todos los libros que vamos a leer de la palabra, que sí existe y sí es orden también de Dios. Aquí no dice que es orden de Dios en este versículo, simplemente Él lo da por señal, ¿no? Él lo da por señal y por pacto, ¿no? Fíjense lo que dice. En esta piedra que he puesto por señal, ¿no? La señal de la piedra, y será casa de Dios. O sea, me imagino que iba ya a construir, de esa piedra iba a construir una casa de Dios, iba a construir una edificación. De todo lo que me dieren, de todo lo que me dieren, el diezmo apartaré para ti. Fíjense, vaya, esto es una, un pacto, eso es importante, cuando posiblemente hay eh, hermanos o hermanas cristianas que no han dado el diezmo, o no han podido, o X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ya hacen un pacto, inmediatamente, cuando ustedes hacen un pacto, dicen, Dios, desde este momento voy a hacer el pacto de dar mi diezmo. Obviamente con arrepentimiento, no lo he hecho anteriormente, le explican su razón y empiezan el pacto. Ahí no pueden fallar en ese pacto. Él dice simplemente, todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti, ¿no? Entonces, ¿cuál es eh, lo que vemos en este momento? Que ya se empieza a hablar algunas cosas que muchos es cuestionado, como lo dije al principio, de que el diezmo no existe porque no lo dice la Biblia. Aquí lo estamos viendo en el inicio, ¿no? Y bueno, el aprendizaje de este momento que tenemos sobre este capítulo, el 28, vemos muchos aprendizajes importantes. El primero que vemos y que analizamos es cuando, eh, así sean los acontecimientos que pasaron con Jacob y con lo que le pasó con Jacob, que se hizo pasar por Isao, se hizo pasar por su hermano, ¿no? Por su hermano. Y posteriormente, ya sin ningún tipo de equivocación, Isaac bendijo a Jacob, ¿no? Aunque él se haya hecho pasar por Isaú. No vemos aquí ningún reclamo, sino, obviamente, sí, me imagino que no lo dice la Biblia, pero me imagino que haya hablado con su esposa o su mujer y por qué pasó esto.
y él le dio su razón o no, ¿no? Porque aquí lo bendijo, ¿no? Vemos que también lo bendice, que sea próspero en esta bendición que le da el Padre hacia Dios, ¿no? Hacia Jehová, es donde inmediatamente vemos que él sale de la casa y va a otro sitio donde padre y la madre le dijeron que fuera. Pero vemos aquí el acontecimiento de Isaú, que el cual por rencor y hizo algo que parecía mal a su padre Isaac. Entonces vemos que tenía rencor en su corazón y por eso eh, eh, vemos que cuando Dios le habla a Jacob, no le habla, sino no le habla de alguna, diría, reproche, maldición o X, sino más bien le habla de bendiciones, ¿no? Porque como sabemos, Dios habita en el corazón. Entonces, al final concluimos con que el tema del diezmo que ya habíamos visto, que él da un pacto a Dios para cumplir con el diezmo, que de todo lo que él le entrega en su bolsillo, él iba a dar el diezmo para la construcción no especifica tampoco aquí cómo lo daba. Me imagino que era que el diezmo que tomaba era para construir en esa roca, en esa piedra, iba a construir eh, un, la casa de Dios, ¿no? Como dice, casa de mi padre, Jehová. Esta piedra he puesto por sí será casa de Dios, y la casa de Dios la construirá. Lo importante es del diezmo, una de las cosas importantes del diezmo es que sea para Dios. Cuando hablo de sea para Dios, es que, a ver, porque hay muchas cuestiones con el diezmo. A ver, vemos que un templo o un ministerio es construido como casa de Dios. Si esa casa de Dios, este ministerio, está cumpliendo con los ministerios que Dios le manda a hacer, entonces ese diezmo que el pueblo o los seguidores o le entregan a este ministerio es para la obra de Dios, ¿no? Para la obra de Dios, pero también, claro, es muy cuestionado, pero no debería ser cuestionado que también la persona que lleva el mensaje, si no trabaja, debería tener un sueldo, ¿no? Y eso sale, me imagino que del diezmo, porque nosotros en realidad no cobramos, no exigimos en ningún momento diezmo, ni exigimos en ningún momento ayuda, ni ningún tipo, porque somos autofinanciados eh, por otros entes privados. Y bueno, esperemos lo que esperamos es llevar la palabra y que ustedes con esta aula virtual que lleguen a máximas posibles personas y puedan convertirse hacia Dios, que es lo más importante. Pero aquí vamos a hablar del diezmo, posteriormente vamos a ir hablando del diezmo. Posiblemente es un tema muy interesante y muy interesante que posiblemente vamos a hacer un masterclass. Recuerda que los masterclass más que todo es para tocar temas o dejar claro algunos temas de la Biblia, con la Biblia, para, para todos ustedes que puedan tener más conocimiento y recuerden que la espada espiritual que nosotros utilizamos es la palabra. Bueno, vamos a dar la clase hasta el punto donde lo tenemos. Esperemos mañana seguir con la segunda clase, ya con el Nuevo Testamento. Hasta luego a todos. Chao, chao.